Bienvenidos a todos a un nuevo Legal News. Hoy tengo el gusto de conversar con Enrique Bettems. Enrique es socio de la firma PACAM, una de las firmas líderes de la República Argentina. Enrique forma parte del equipo de Recursos Humanos y Derecho Laboral de la firma y bueno, vamos a conversar con él sobre un tema muy actual. ¿Cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por la invitación. Por suerte, todo muy bien. El gusto es nuestro y gracias por estar con nosotros. Vamos a conversar con Enrique justamente sobre pago de sueldo en moneda extranjera, con un aditamento que es pago de sueldo en moneda extranjera y además acreditándolo en una cuenta en el exterior, ¿no? Para darle una vuelta más de tuerca al asunto. La primera pregunta que te quería formular, Enrique, es: ¿el pago de sueldo en moneda extranjera califica como remuneración en especie en esa parte, en esa fracción del pago de sueldo en moneda extranjera? Bueno, es una pregunta cuya respuesta en lo que a mí respecta no es tan lineal. Está como establecido que al no ser la moneda extranjera, moneda de curso legal en la Argentina, aclaremos que sí lo era durante algún periodo y hasta el año 2002 en que se dejó sin efecto con la ley de emergencia. Durante un tiempo el dólar estadounidense era moneda de curso legal y obviamente se podían realizar pagos legalmente. Hoy no es moneda de curso legal el dólar, sin embargo, en lo que a mí parece, claramente el dólar, por la forma que el argentino tiene de relacionarse con el dólar, donde de todo lo referencia con el dólar y donde difícilmente uno pueda decir que un pago realizado en dólares perjudica al acreedor, considerar al dólar sin más y de modo lineal como que no es dinero me parece opinable y un argumento mínimamente forzado. Coincido contigo, pero no es mi rol coincidir contigo, porque en este momento yo tengo que ser absolutamente objetivo. Pero lo cierto es que, bueno, están habiendo sentencias del fuero laboral donde están condenando justamente a pagar la indemnización, ¿no es cierto?, en dólares, con lo cual es como que, en línea con lo que vos decís, habría como una aceptación por parte de los jueces de decir, bueno, indemnícese al empleado debiendo abonar la empresa, ¿no es cierto?, en la cantidad de pesos suficientes para adquirir dólares o en dólares directamente. Con lo cual esto Bueno, está muy alineado con lo que vos estás comentando. Ese es el tema precisamente. Existen sentencias relativamente recientes donde personas que cobraban el salario en dólares, después se estableció que tenían derecho a cobrar las indemnizaciones respectivas en dólares. Es decir, se impuso, no es que se les dio la posibilidad a la empresa, se les impuso la obligación de pagar en dólares. Si se les impone la obligación a empresas de pagar en dólares, esto quiere decir que existe un entendimiento incuestionable en la sociedad de que el dólar es una moneda fuerte. Acá no hay que perder de vista que en derecho laboral lo que siempre se tiene en cuenta es la protección del derecho del trabajador. Las normas que establecen el pago en principio en pesos y en cuentas en Argentina tienen por propósito proteger al empleado del cobro de su salario, que no se vea perjudicado mediante una maniobra del empleador que pudiera impedir su cobro correctamente. Entonces, si existen sentencias que establecen que el empleador debe pagar su deuda en dólares, esto quiere decir que existe un entendimiento claro de parte de la sociedad de que el dólar, más allá de que técnicamente pueda no ser considerado moneda, sí implica el pago de las acreencias de los empleados en este caso. Las sentencias a las que referimos establecían el pago de salarios en dólares y consecuentemente el pago de indemnizaciones en dólares. Lo cual, digamos, en línea con lo que vos nos compartís, está claro que cuando la ley de contrato de trabajo le pone un cap al pago en especie, de no más del 20% del salario, justamente porque tiene por objetivo tutelar, ¿no es cierto?, los intereses del trabajador. Pero en esto que vos comentás, donde
un trabajador donde hoy le digan, che, ¿querés cobrar tu sueldo 100% en dólares? Dudo que diga que no. Por lo tanto, esto es como que confirma la tesis de que el pago de la remuneración 100% en moneda extranjera, y no importa si es dólar o te pago con escudos, no me importa cuál es la moneda, esto, como se llama, no debería traer mayor controversia judicial, ¿no es cierto? Yo coincido con tu apreciación. En un artículo que yo escribí, mi razonamiento era el siguiente: hasta el 20%, que es el límite que establece un artículo de la Ley de Contrato de Trabajo para el pago en especie, no habría ninguna controversia en cuanto a la posibilidad de pagar en dólares. La cuestión se presenta respecto de importes que superan este 20%. En mi modo de ver, y a partir del artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo, que le da al empleado el derecho de requerir al empleador el pago de su salario en efectivo, y considerando precisamente que no existe la afectación del salario del empleado, sería incuestionable el derecho o la posibilidad de pagar el salario en dólares o en cualquier otra moneda por caso. Por acá, Acá esto supone lo siguiente: que exista una instrucción del empleado pidiéndole al empleador que le pague su salario en otra moneda, que los salarios respectivos se encuentren debidamente registrados en los libros laborales de la empresa en cuestión. No presupone, en mi opinión al menos, un pago que no esté contabilizado y debidamente registrado en los libros laborales. Siempre contribuye a explicar la razón del pago en dólares potencialmente cuando un empleado tiene trabajos, al menos existen sentencias, trabajos que suponen su traslado a diferentes países donde sea más especialmente necesario contar con dinero extranjero para manejarse. Presupone también el pago de los aportes y contribuciones respectivos, y presupone también que se hagan los descuentos de ley. En resumen, lo que yo entiendo es que es válido y legal, aún por porcentajes superiores al 20%, el pago de salario respecto del importe neto a que tiene derecho el empleado luego de realizarse el pago de los aportes y contribuciones y los descuentos de ley. vos acá das con un elemento muy importante, a mi modo de ver, ¿no? Hiciste el 124 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es que el empleado le solicite al empleador, por escrito, ¿no es cierto?, de manera fehaciente, que prueba constancia, de que él desea cobrar su sueldo íntegramente, ¿no es cierto?, en moneda extranjera. Y pareciera ser que con este requisito formal estaría como zanjado la discusión, el debate, la potencial judicialización de esta relación contractual. ¿Es así? Mira, es así, pero te lo complemento un poquito. Acá el tema, como siempre, como abogado, uno debe analizar cuál es el riesgo que yo como empresa tengo de proceder de una determinada forma, en cualquier plano. En este caso, ¿cuál sería el riesgo que yo como empresa tendría de pagar el salario de un empleado en dólares, por decir una moneda? Uno, un riesgo frente al empleado, que el empleado venga y me haga un reclamo actuando como que nunca cobró su salario, que te diga, mira, vos me pagaste un salario en una moneda que no era tal, no era moneda de curso legal en la Argentina, y por lo tanto tengo derecho a que me lo pagues nuevamente. Ese sería uno de los riesgos. El segundo, frente a las autoridades de la seguridad social e impositivas, porque te digan, mira, no hiciste el pago de aportes y contribuciones, no hiciste descuento de ganancias. Tercero, frente a los organismos laborales de Argentina, el Ministerio de Trabajo, porque pueda considerarse que el pago fue en incumplimiento de la normativa laboral y por lo tanto que haga viable o que dispare el pago de multas. En mi parecer, cada uno de estos temas tiene una explicación. Respecto de un reclamo que pudiera hacer el empleado, diciendo, insisto, que este pago nunca se me hizo, para mí la respuesta ahí es, si el empleado instruye,
en ejercicio de la facultad que le da el artículo 124 de la Ley de Contrato de Trabajo al empleador que le paguen en dólares, no puede luego, salvo que haga tabla rasa el elemental principio de buena fe que debe regir en cualquier relación laboral, que reclamar nuevamente el salario. Si a esto le sumamos que se hagan los aportes y contribuciones y los descuentos de ley, ahí el riesgo frente a la seguridad social o a la AFIP no estaría, porque los aportes y contribuciones y los descuentos se habrían hecho. Es decir, no hay una afectación de los derechos del fisco. Existiría potencialmente el riesgo de que el Ministerio de Trabajo considere o aplique una multa a la empresa por considerar que se ha incumplido la normativa laboral. A mí me parece un tema un poco forzado, pero potencialmente podría existir la posibilidad. Digo que es forzado porque existiendo una orden de parte del empleado, habría un cumplimiento, en lo que a mí respecta, bastante lineal de la normativa laboral. Pero un tema que merece destacarse es que hasta donde yo conozco al menos, no existen actuaciones del Ministerio de Trabajo imponiendo una multa a un empleador que hubiera pagado el salario en dólares. No, está claro que por el ejemplo que vos estás poniendo, todas las partes están cubiertas y ninguno sufre ningún perjuicio. El Estado cobra los impuestos, los organismos protectores de los derechos de los trabajadores cobran lo que tienen que cobrar, el sindicato cobra lo que tiene que cobrar y el empleado cobra lo que tiene que cobrar, con lo cual no habría motivo para que alguien haga un reclamo. En frente a este contexto, ¿no? Y dado que la firma de la cual tú eres socio es una firma con muchos clientes internacionales, de acuerdo con tu práctica, ¿están habiendo casos de empresas que están llegando a acuerdos con sus ejecutivos para abonarles sus sueldos en dólares? Bueno, primero, lo que hace tiempo comenzó como consultas, la verdad que ya lleva algún tiempo esto, en los últimos años, digamos 5 años, a partir de la profundización de la crisis, ya se transforma en moneda corriente la consulta. Insisto, antes era una situación aplicable, por decirte, a un número 1, una persona que viajaba permanentemente y donde existían razones objetivas que hacían especialmente necesario que cuente con dinero extranjero, pero hoy ya se hizo extensivo esto no solo a los número 1 o a los ejecutivos, sino a muchas otras posiciones de empresas que no necesariamente tienen vinculación o actuación en diferentes jurisdicciones. Hoy tenés empresas que se dedican a cuestiones relativas a informática, donde muchos empleados, cantidad significativa, según un estudio que se realizó, el 10% de los empleados de informática en Argentina cobran su salario fuera del país o en otra moneda. Para darte una pauta de la importancia y a esta altura podríamos decir masificación de la cuestión. Y respondiendo puntualmente a la pregunta, cada vez existen más consultas, implementación de pago de esta forma. Y un poco para ir cerrando, esto es muy interesante, Enrique, ¿podría, por ejemplo, el empleado exigirle a través de esta carta del 124 al empleador que le pague en dólares? Bueno, hay cuestiones de posibilidades. No me quiero meter en áreas que por ahí a mí me exceden, pero para que una empresa tenga dólares, debería tener dólares de libre disponibilidad. Está claro que una empresa no podría ir al mercado de cambios oficial a comprar dólares. Entonces, es claro que, y para ponerlo en un ejemplo, en una pyme de menor envergadura que no tiene actuación con el exterior y que no tiene la posibilidad de acceder a dólares, claramente ningún empleado podría ir a exigirle al empleador que le pague en dólares. Esto solo puede explicarse en un contexto de una empresa que
por exporta. diferentes motivos, pueda acceder a dólares de libre disponibilidad, tenga dólares de libre disponibilidad. En ese contexto, el empleado podría instruirlo, pero todo estaría supeditado de alguna manera que el empleador lo pueda materializar. Bueno, Y acá te hago la pregunta justamente por esto, ¿no? Porque una cosa es que la carta provenga del consenso, es decir, che, nos ponemos de acuerdo, mandame la carta, formalizamos tu pedido y lo materializamos. Y otra muy distinta, ¿no es cierto?, es que un día me encuentre con la sorpresa de que 15 empleados me están pidiendo que les pague el sueldo en dólares, ¿no? Entonces, bueno, por eso quería hacer el planteo. y planteado en abstracto, yo creo que el riesgo podría provenir más de estas dos situaciones diferentes. Una, que se trate de un empleado que ya viene cobrando el salario en dólares, porque la situación lo permitió y porque el empleado dio la instrucción al empleador, y que en un determinado momento el empleador no tenga más fondos de libre disponibilidad y le tenga que decir al empleado, mirá, no estoy en condiciones de continuar con esta forma de proceder. Ahí podría ser una fuente de conflictos. Y otra situación que podría potencialmente generar cuestiones es si existen otros empleados en similitud de situación de un empleado que cobra de esta forma, que de alguna manera pretendan forzar a la empresa que le dé el mismo tratamiento. Ahí es con final abierto, habría que ver la situación de estos otros empleados que pudieran justificar estar en una idéntica situación que pudiera obligar a su empleador a pagar en dólares. Y para cerrar, Enrique, acá te voy a hacer una pregunta muy práctica, pero en algún punto quizás algo capciosa, que Sí. es la siguiente. Imagino hoy, por la situación que atraviesa nuestro país, que el hecho de pagarte en dólares pasa a ser un atractivo muy interesante para el empleado, ¿no? Eso no hay ninguna duda. Ahora acá creo que lo interesante es cuál es el tipo de cambio que tomo para pagarte en dólares, ¿no? Es decir, tus sueldos son 100.000, lo divido por 300 y eso te lo traduzco en dólares y te lo acredito, o al tipo de cambio oficial. Entonces es como que te estoy duplicando de alguna manera el sueldo porque te estoy depositando, ¿no es cierto?, 100.000, 10.000 dólares, ¿no es cierto?, que para vos representan, ¿no es cierto?, el doble por el gap que hay hoy entre el oficial y el no oficial. ¿Mi apreciación es equivocada o esta discusión también se presenta? No, claramente que es una de las discusiones que existen. Y la verdad que uno podría tener respuestas para todos los gustos potenciales, porque si nos ajustamos estrictamente a la cuestión normativa, el único dólar que existe, uno podría decir, es el oficial. Ahora, no es menos cierto que el empleado con el dólar que recibe podría venderlo en el mercado paralelo o podría hacer contado con liquidación y acceder a un importe superior. Y es posible que esta cotización diferente pudiera pretender tomarse en consideración a los fines legales. Yo no me animo a responder la pregunta, sí, lo que sí te podría decir es que existen empresas que han dado diferente tratamiento y han tomado diferente tipo de cambio. Excelente. Enrique, gracias por acompañarnos. Conversamos con Enrique Bethem, socio de la firma Pacvam. Nos vemos en un próximo encuentro y muy interesante tu artículo, por cierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.